Cuando la energía financiera comienza a moverse sin previo aviso, hay un punto exacto en el que todo se siente más denso, más vivo, más impredecible, como si una puerta invisible se abriera entre lo que has vivido y lo que está a punto de irrumpir con fuerza en tu camino. A veces, los giros económicos no se anuncian con señales externas, sino con una vibración interna que empieza a crecer en silencio, despertando una mezcla de expectativa y desconcierto que no puedes ignorar. Es en ese instante cuando el universo parece colocar su atención sobre ti, preparando el terreno para un giro inesperado que puede transformar por completo la manera en que percibes tu relación con la abundancia. Escribe en los comentarios: confío en lo que llega a mí, porque esta afirmación resonará profundamente con la energía que comienza a desplegarse. Y mientras lo escribes, notarás cómo algo dentro de ti se alinea con el movimiento que el destino ha decidido empujar hacia tu vida de forma repentina. La energía que rodea este cambio financiero se mueve como una corriente súbita que surge desde un punto oculto, trayendo consigo una sensación de despertar que no puede describirse fácilmente con palabras. Todo lo que parecía estancado se flexibiliza, todo lo que parecía cerrado se abre, y cada pensamiento relacionado con la prosperidad adquiere un matiz diferente, como si una fuerza intangible estuviera reacomodando las piezas de tu camino para que descubras un rumbo que no habías considerado antes. La sensación puede aparecer al despertar, durante una conversación aparentemente trivial o incluso en un momento de silencio absoluto, cuando algo en tu interior se activa y te susurra que algo está por manifestarse. No es una intuición ligera, sino una presencia firme, casi física, que te acompaña durante el día como un recordatorio constante de que las cosas están cambiando, aunque aún no puedas verlo. A medida que avanzan las horas, los signos comienzan a multiplicarse. Pensamientos recurrentes, coincidencias que llaman tu atención, oportunidades que parecen surgir de espacios vacíos, decisiones que empiezan a sentirse más claras y menos forzadas. La vida te coloca frente a situaciones que no habías previsto, y sin darte cuenta empiezas a percibir un patrón, una línea invisible que conecta cada acontecimiento con algo más grande que está tomando forma a tu alrededor. En ocasiones, este tipo de movimientos financieros no llegan en un paquete perfectamente definido. Llegan como oleadas, como chispazos, como señales que se entrelazan entre lo cotidiano y lo místico. Y tú, Piscis, con tu sensibilidad natural, percibes estas corrientes antes de que se manifiesten por completo, sintiendo la vibración del cambio incluso cuando aún no se presenta de manera visible en tu realidad material. El ritmo de los acontecimientos puede acelerarse sin que te des cuenta. Conversaciones repentinas, propuestas inesperadas, noticias que llegan de personas que no esperabas volver a escuchar. Invitaciones que parecen triviales, pero esconden un potencial mayor. Todo comienza a alinearse con un propósito oculto, como si el universo estuviera reorganizando tu entorno para que te encuentres en el momento exacto, con la persona indicada, frente a la oportunidad correcta. La energía financiera se expande y se contrae a tu alrededor como un pulso vivo, generando un movimiento constante que abre el camino para que algo nuevo entre en tu vida. Hay momentos en que este flujo se percibe como un llamado interno difícil de ignorar. Una sensación de urgencia suave, una certeza que aparece sin lógica aparente, una especie de magnetismo hacia situaciones que normalmente habrías pasado por alto. Puede surgir a través de un número que se repite,
una frase que escuchas al azar, una imagen que te impacta más de lo normal. Y poco a poco, sin que puedas identificar el punto exacto, comienzas a sentir que estás acercándote a una especie de cruce invisible, donde tu camino se bifurca hacia un terreno más fértil. La abundancia que se aproxima no siempre se manifiesta de inmediato en forma monetaria. A veces comienza como una idea brillante que surge repentinamente, como una oportunidad que antes no significaba nada para ti, pero que ahora parece tener un valor especial, como una conversación que te revela algo que no habías considerado. Cada pequeño detalle actúa como una semilla que comienza a germinar, y cada sensación interna se convierte en un indicador de que estás entrando en un espacio donde tus decisiones adquieren un peso especial. El cambio financiero que llega puede venir acompañado de emociones intensas, entusiasmo, nerviosismo, duda, curiosidad, incluso una sensación de vértigo al sentir que algo se mueve bajo tus pies. Pero nada de esto es casual. Todas estas emociones forman parte del proceso de expansión que estás viviendo. Lo que se aproxima tiene la fuerza de un impacto que no busca destruir, sino reconfigurar tu relación con la abundancia y abrirte a posibilidades que hasta ahora no habían estado disponibles para ti. Es posible que también sientas la necesidad de dejar atrás viejas creencias, patrones o miedos relacionados con el dinero, porque la energía que llega es más grande que cualquier limitación anterior. Esta fuerza no entra a tu vida para negociar con tus inseguridades. Llega para desplazar lo que ya no encaja, lo que ya no vibra contigo, lo que ya no sostiene tu crecimiento. Y en ese movimiento de liberación, comienzas a notar cómo ciertas conversaciones cambian, cómo algunas personas se alejan y cómo otras aparecen justo en el momento necesario, como piezas esenciales de un rompecabezas mayor. La sensación de avance se intensifica con cada día que pasa. Los acontecimientos empiezan a encajar como engranajes que giran en perfecta sincronía, revelando un camino que se extiende ante ti como un mapa vibrante. El giro financiero que se aproxima no está compuesto solo por números o ganancias. También trae claridad, perspectiva, renovación y una comprensión más profunda de tu propio valor. Lo que parecía inaccesible comienza a sentirse posible, y lo que antes te generaba inseguridad ahora se disuelve bajo la fuerza de una certeza interna que crece sin detenerse. La energía continúa expandiéndose, buscando manifestarse de forma concreta en tu vida. Tal vez llegue como un pago inesperado, como una propuesta profesional, como un cambio laboral, como una oportunidad de inversión, como una puerta que se abre justo cuando creías que no había más salidas. O tal vez llegue como una serie de pequeñas señales que juntas crean un cambio monumental en la manera en que manejas tus recursos y en la forma en que te conectas con la prosperidad. Lo importante es que esta corriente no se detiene. Atraviesa tus días con una profundidad creciente, moviéndose entre tus pensamientos, tus intuiciones y tus sensaciones físicas. Y aunque aún no se revele en su totalidad, ya está desplegándose, ya está avanzando, ya está dando forma a un capítulo nuevo que comenzará sin que te des cuenta del punto exacto en que todo cambió. El flujo sigue, y con él la promesa de algo más grande que se aproxima, algo que no se limita a un único evento, sino a una secuencia que continuará revelándose paso a paso, mientras tu camino se abre hacia espacios que aún no has explorado del todo, permitiendo que esta transformación siga expandiéndose más allá de este momento, más allá de este día, más allá incluso de lo que ahora puedes imaginar. Tamam,
Türkçe olmadan yalnız İspanya, düz, ardıcıl, temiz bir metin, emoji olmadan, şerh veya analiz olmadan, en az 8000 karakter, hikayenin davamı ve finali olacak şekilde yazıram. La bruma empezó a elevarse lentamente desde el suelo, como si la tierra estuviera exhalando un secreto enterrado durante siglos. El silencio que rodeaba el lugar no era un silencio vacío, sino uno cargado de presencias que no podían verse. Presencias que se movían con la suavidad de un recuerdo olvidado. Él avanzó despacio, sintiendo cómo cada paso parecía resonar en un espacio que no era completamente físico. No había viento, pero algo rozaba su piel, como una corriente fría que buscaba atravesarlo, y no simplemente tocarlo. La luz tenue del amanecer aún no había llegado, y la oscuridad seguía dominando el paisaje. Sin embargo, había un punto en el horizonte que parecía pulsar con un brillo pálido, un brillo que no tenía origen en el cielo. Él lo observó detenidamente, atraído por aquella luminosidad que parecía respirar, latir, expandirse y contraerse como si tuviera un corazón propio. A medida que se acercaba, la tierra comenzó a vibrar bajo sus pies, con una intensidad casi imperceptible, como si respondiera a una llamada silenciosa. El aire se volvió más denso, más espeso, como si una presencia lo envolviera desde todas direcciones. No era una sensación física, sino algo que se manifestaba en lo más profundo, un pulso que no pertenecía al tiempo ni a la materia. Sus manos temblaron levemente, no por miedo, sino por la certeza de que algo antiguo y vasto estaba a punto de revelarse. El brillo frente a él adquirió una forma más definida, una forma que no parecía sólida, pero tampoco era completamente etérea. Era una figura que parecía hecha de sombras líquidas y luz desvanecida. La figura se desplazó lentamente hacia él, sin producir ningún sonido, sin provocar siquiera una alteración en el aire a su alrededor. No caminaba, simplemente avanzaba, como si fuera arrastrada por una corriente invisible. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el entorno entero pareció detenerse. El sonido de la noche desapareció. La vibración de la tierra se apagó. Incluso su propio aliento pareció desvanecerse por un instante. Todo quedó suspendido en un instante que no pertenecía a ningún tiempo conocido. La figura se inclinó hacia él y la luz que la rodeaba pareció intensificarse. No era una luz cálida ni fría. Era una luz que parecía contener innumerables voces, innumerables vidas, innumerables memorias soñadas por alguien que nunca había existido. Él sintió que algo en lo profundo de su pecho comenzaba a abrirse, como si una puerta invisible estuviera cediendo lentamente tras años de resistencia. No había dolor, pero sí una presión inmensa, como si una energía contenida durante siglos estuviera intentando manifestarse a través de él. Sus ojos se cerraron sin que él lo decidiera, y en la oscuridad detrás de sus párpados un torrente de imágenes comenzó a surgir. No eran imágenes suyas, pero al mismo tiempo sentía que siempre le habían pertenecido. Vio paisajes que nunca había pisado, cielos que no existían en ningún mundo conocido, figuras que se movían con una gracia imposible. Escuchó voces que no tenían palabras, pero que transmitían emociones tan intensas que su respiración se aceleró. Todo aquello entraba en él, se mezclaba con su propia esencia, lo atravesaba como una corriente inagotable. Cuando abrió los ojos, la figura seguía allí, pero ahora parecía más pequeña, más tenue, como si parte de ella hubiera pasado a formar parte de su interior. La luz que emanaba había perdido intensidad, pero no desapareció del todo. Permanecía flotando entre ambos, como un hilo que los mantenía conectados.
Él dio un paso atrás, no por temor, sino porque su cuerpo necesitaba espacio para asimilar la magnitud de lo que acababa de atravesarlo. Sentía dentro de sí una pulsación nueva, algo que no lograba describir, pero que sabía que lo acompañaría por el resto de su existencia. El entorno comenzó a recuperar sus sonidos poco a poco. Primero fue el leve murmullo del viento, luego el crujir de las ramas cercanas y finalmente el susurro distante del agua moviéndose en algún lugar invisible. La figura retrocedió lentamente, perdiendo forma hasta convertirse nuevamente en un fragmento de sombra sobre la tierra. Luego, con un movimiento casi imperceptible, se desvaneció por completo, como si nunca hubiera estado allí. Él se quedó mirando el lugar donde había estado, sintiendo cómo el silencio se cerraba de nuevo a su alrededor. Un rayo de luz comenzó a aparecer en el cielo, anunciando la llegada de la mañana. La claridad progresiva reveló detalles que antes se escondían en la oscuridad. Grietas en la tierra, hojas dispersas, huellas antiguas que parecían haber estado allí desde hacía mucho tiempo. Él se incorporó totalmente y respiró profundamente. El aire tenía un aroma distinto, más nítido, más puro, como si algo hubiera sido limpiado en el ambiente. Comenzó a caminar sin rumbo fijo, pero cada paso lo guiaba hacia un destino que no comprendía, aunque lo sentía inevitable. La luz del amanecer se hizo más fuerte, tiñendo el paisaje con tonos suaves y cálidos. Sin embargo, dentro de él, aquella pulsación seguía vibrando. No era una carga, tampoco una bendición, simplemente existía. Era una presencia que lo guiaba sin obligarlo, una fuerza que le mostraba caminos sin imponerlos. Caminó durante un largo rato, cruzando senderos rotos, bordeando árboles cuyos troncos parecían guardar historias indecibles, atravesando espacios donde el silencio tenía un peso casi material. Finalmente llegó a una llanura abierta, donde el horizonte se extendía sin obstáculos. Allí se detuvo. Algo en ese lugar resonaba con aquello que ahora llevaba en su interior. No había señales, no había construcciones, no había presencia alguna. Solo tierra, cielo y un viento suave que parecía reconocerlo. Permaneció quieto durante un largo tiempo, observando cómo el sol ascendía lentamente y transformaba la oscuridad en claridad. En ese instante comprendió, sin necesidad de palabras, que todo lo que había ocurrido esa noche había sido una transición, un cruce, un umbral. No buscó explicación, no buscó respuestas, solo respiró y dejó que la luz lo envolviera. El día avanzaba y con él todo aquello que alguna vez había conocido se volvía más lejano, más ajeno. La figura, la luz, las memorias que no eran suyas, todo seguía dentro de él, fundiéndose con cada latido. Caminó hacia el horizonte sin apresurarse, dejando atrás la tierra donde la sombra lo había encontrado. Cada paso lo alejaba de quien había sido y lo acercaba a algo que aún no tenía nombre. La llanura se extendía interminable, pero él no se detuvo. El sol ascendió más alto y la luz cubrió todo, difuminando las sombras y deshaciéndolas. En medio de aquella claridad absoluta, comprendió que el camino no tenía final, porque no estaba hecho para terminar. Era un movimiento constante, una transformación continua, un viaje sin regreso hacia un lugar que no podía localizarse en ningún mapa. Continuó avanzando sin mirar atrás, mientras la luz del día se fundía con la luz silenciosa que ahora ardía en su interior. Y en esa unión encontró la forma definitiva de seguir adelante hasta desaparecer en la inmensidad que lo esperaba. La luz que lo rodeaba comenzó a desvanecerse lentamente mientras avanzaba por la llanura abierta,
como si cada paso que daba absorbiera parte del resplandor que quedaba suspendido en el aire. El suelo bajo sus pies tenía una textura que no conseguía describir por completo, pues no era tierra seca ni hierba viva, sino una mezcla extraña que parecía vibrar cada vez que su cuerpo se movía hacia adelante. El horizonte permanecía inmóvil, pero al mismo tiempo parecía respirar con una lentitud casi imperceptible, como si la línea donde se encontraban el cielo y la tierra fuera un ser viviente que lo observaba en silencio. El viento, aunque tenue, llevaba consigo una cadencia irregular que marcaba un ritmo desconocido, un pulso que se deslizaba entre los espacios de su mente sin pedir permiso. Mientras caminaba, la sensación interna que había despertado en él durante la noche seguía expandiéndose con un movimiento suave pero constante. Era como una corriente que se desplazaba desde su pecho hacia sus extremidades, creando una especie de oleaje silencioso que recorría su cuerpo desde adentro. Aquella presencia no tenía forma definida, pero poseía una profundidad que se manifestaba en cada respiración que tomaba. A veces parecía una chispa que apenas se percibía, y otras veces se convertía en un peso invisible que lo obligaba a caminar con mayor lentitud, como si buscara guiarlo hacia un punto que aún no podía ver. A medida que la mañana avanzaba, el cielo comenzó a teñirse con tonos suaves que se mezclaban entre sí sin esfuerzo alguno. No había nubes que interrumpieran aquella transición, solo un lienzo infinito que cambiaba de color de un modo tan delicado que parecía diseñado para no ser notado. Sin embargo, él lo percibía todo con una claridad absoluta. Cada matiz que surgía en el firmamento tenía una resonancia dentro de él, como si la realidad exterior estuviera entrelazada con la energía que ahora lo sostenía internamente. La distancia entre su cuerpo y el mundo se había vuelto más delgada, casi imperceptible, como si su existencia se hubiera vuelto permeable a través de aquella experiencia nocturna. Siguió caminando sin detenerse, aunque no sabía si avanzaba hacia algún destino o si simplemente era arrastrado por el movimiento natural de aquello que había despertado en su interior. El paisaje comenzó a transformarse de un modo muy sutil. La llanura ya no era completamente plana. Surgían pequeñas ondulaciones en el terreno que aparecían de la nada y desaparecían segundos después, como si fueran ilusiones creadas por la luz. Los colores también cambiaban lentamente, y la tierra adoptaba tonalidades que nunca había visto. Matices entre dorado y gris que parecían surgir desde el fondo del suelo mismo. No sabía si aquello era real, pero tampoco buscaba comprenderlo. Simplemente continuaba avanzando con la sensación de que cada paso lo acercaba más a una comprensión que no se lograba mediante palabras. El silencio que lo acompañaba tenía una cualidad distinta a cualquier silencio conocido. No era ausencia de sonido, sino la presencia de algo que aún no se manifestaba. A veces le parecía escuchar un murmullo lejano, como si voces antiguas estuvieran tratando de atravesar la frontera entre lo visible y lo invisible. No podía distinguir ningún mensaje, pero cada vibración que captaba tenía un efecto concreto en su interior, ampliando aquella oleada que lo acompañaba desde que la figura se había desvanecido. Era como si todo aquel espacio estuviera impregnado de significados que no se expresaban mediante lenguaje humano, sino mediante sensaciones que pasaban a través de la conciencia sin detenerse. Cada tanto, algo en el horizonte parecía moverse. No era una figura definida, sino una alteración en la luz,
una sombra que surgía de la nada y volvía a desaparecer antes de que pudiera fijarla con la mirada. No producía miedo, pero sí una inquietud que se mezclaba con la expectación. Sabía que algo lo observaba desde lejos, algo que no tenía forma humana, pero cuya presencia estaba alineada con el mismo impulso que ahora lo guiaba. No intentó buscarlo ni seguirlo, pues comprendía que aquello se acercaría solo cuando fuera el momento preciso. El día siguió avanzando y el sol comenzó a tomar fuerza, proyectando una claridad firme sobre el paisaje. Sin embargo, aquella claridad no disipaba las sombras que iban apareciendo alrededor de él. Eran sombras sutiles, formadas por líneas irregulares que se desplazaban lentamente sobre el suelo, como si pertenecieran a objetos que no existían. A veces se movían al ritmo de su propio paso, y otras veces avanzaban en dirección contraria, como si buscaran marcar un camino alterno. No sabía cuál seguir, así que mantuvo su rumbo, sintiendo cómo aquella presencia interior se expandía con cada decisión que tomaba. Mientras avanzaba, una serie de recuerdos sin origen comenzó a surgir en su mente. No eran suyos, pero se presentaban con la misma fuerza que sus propias vivencias. Vio lugares que no reconocía, pero que despertaban en él una sensación de familiaridad extraña, como si los hubiera recorrido en sueños demasiado antiguos. Escuchó sonidos que no lograba identificar, vibraciones profundas que parecían provenir de estructuras gigantescas y vivientes. Entre esos fragmentos también surgían emociones intensas, emociones que no pertenecían a ningún momento de su vida, pero que se manifestaban con la misma contundencia que si hubieran sido suyas. No sabía si eran memorias de la figura, ecos de otras existencias o simples resonancias de aquello que ahora lo guiaba. El paisaje volvió a transformarse. La llanura comenzó a elevarse ligeramente, creando una pendiente suave que lo obligó a cambiar el ritmo de su andar. A medida que ascendía, la energía que vibraba en su interior se volvía más intensa. No era dolorosa, pero sí poderosa, como si aquella colina fuera un punto de activación para algo que aún no terminaba de abrirse completamente. Su respiración se volvió más profunda y cada inhalación parecía arrastrar no solo aire, sino también una sustancia invisible que se mezclaba con su sangre. El viento soplaba con mayor fuerza en este punto, y aunque no era frío, tenía un efecto electrizante en su piel. Cuando llegó a la cima, el horizonte volvió a mostrarse de manera amplia, aunque esta vez el paisaje había cambiado por completo. Ante él se extendía una superficie que parecía hecha de luz líquida, una especie de lago brillante que reflejaba el cielo con una claridad imposible. La superficie no se movía como el agua, sino que pulsaba suavemente, como si respirara. No emitía sonido alguno, pero la energía que emanaba era tan fuerte que él la sintió en cuanto dio un paso más. Aquella vibración se conectó de inmediato con la pulsación que llevaba dentro, creando un eco silencioso que se expandió a lo largo de su cuerpo. El lago parecía esperarlo. No había caminos, no había huellas, no había señales que indicaran lo que debía hacer. Sin embargo, él sabía que debía acercarse. Descendió con cuidado por la pendiente y avanzó hacia la superficie brillante. A medida que se aproximaba, el reflejo comenzó a distorsionarse. Ya no mostraba el cielo ni el paisaje, sino figuras oscuras que se movían bajo la superficie. No parecían peligrosas, pero tampoco parecían completamente inofensivas. Las sombras se desplazaban con una fluidez extraña, formando espirales y líneas que desaparecían al instante. Se detuvo a unos pasos de la orilla.
El resplandor que emanaba del lago iluminaba su rostro con un tono que no pertenecía al sol, un tono que parecía surgir de una fuente completamente distinta. La superficie vibró de nuevo, esta vez con mayor intensidad, como si lo reconociera. Él extendió una mano, no para tocarla, sino simplemente para sentir la energía que emanaba. Y entonces ocurrió algo. La luz se elevó repentinamente, formando una columna suave que ascendió unos metros antes de desvanecerse. Aquella elevación no produjo sonido, pero sí generó una onda que recorrió la tierra y alcanzó su cuerpo de manera inmediata. La onda atravesó su pecho y su respiración se detuvo durante un instante. No sintió miedo, solo una apertura intensa, una expansión repentina que lo obligó a cerrar los ojos. Cuando los abrió de nuevo, la superficie del lago había cambiado. Ya no era completamente brillante, ahora mostraba un patrón inmenso que se extendía hacia lo profundo, un diseño circular hecho de formas que no pertenecían a ningún lenguaje. El patrón se movía lentamente, girando sobre sí mismo con la calma de algo que ha existido durante eones. Las figuras oscuras se habían detenido como si esperaran la próxima reacción de la luz. Él permaneció allí sin moverse, simplemente respirando, mientras observaba cómo aquel patrón seguía revelándose. Sabía que aquello no era el final, pero tampoco era un comienzo. Era un punto intermedio, una transición hacia algo que aún no comprendía. La pulsación en su interior seguía expandiéndose, alineándose con cada movimiento del patrón en el lago, como si ambos estuvieran conectados por una misma fuerza. El viento sopló de nuevo, esta vez más suave, arrastrando consigo una sensación de expectativa que se mezcló con el silencio del entorno. Y mientras permanecía allí, sin saber aún cuál sería el siguiente paso, comprendió que el viaje continuaría más allá de cualquier línea visible, guiado por aquella energía silenciosa que había despertado en lo profundo de su ser y que lo seguía empujando hacia adelante mientras el mundo se reconfiguraba a su alrededor sin anunciar jamás su destino final. La superficie del lago permanecía inmóvil después de aquella última pulsación de luz, pero la energía que emanaba continuaba expandiéndose hacia el aire con una intensidad silenciosa que envolvía cada rincón del paisaje. Él permaneció de pie frente a aquella extensión luminosa sin necesidad de moverse, pues cada cambio que ocurría parecía suceder dentro y fuera de él al mismo tiempo. El viento había disminuido casi por completo, como si incluso el aire estuviera esperando algo que aún no se manifestaba. En ese silencio denso, cada respiración se convertía en un puente hacia una percepción más profunda, y cada instante parecía extenderse más allá del tiempo que conocía. Las sombras bajo la superficie del lago comenzaron a desplazarse de nuevo, pero esta vez su movimiento era más lento, más deliberado. Parecía que trazaban rutas invisibles bajo la luz líquida, como si estuvieran preparando una forma que aún no revelaban por completo. Cada giro que hacían dejaba un rastro tenue que desaparecía en cuanto otra sombra se superponía. Aquella danza silenciosa creaba un hipnótico flujo constante que conectaba lo desconocido con lo perceptible de una manera que no podía describirse mediante conceptos simples. Sin embargo, él sentía cada movimiento como una vibración suave que recorría su interior. La colina detrás de él parecía haberse transformado también. No había sido consciente del cambio hasta que sintió una presión ligera en su espalda y giró apenas el rostro. La tierra había adoptado un color más oscuro, con matices que antes no estaban allí,
casi como si el suelo hubiera absorbido una parte de la energía liberada por el lago. No había árboles ni formaciones visibles, pero el terreno parecía respirar con un ritmo lento que acompañaba la vibración interior que lo guiaba desde horas atrás. No sabía si aquello era un efecto de la luz o si la tierra realmente se movía, pero tampoco intentó buscar una explicación. Todo en aquel espacio respondía a una lógica distinta, una lógica que no requería interpretación. Se inclinó apenas hacia adelante, sin intención de tocar el agua, solo para observar más de cerca los patrones que seguían formándose bajo la superficie. A cada segundo, nuevas líneas surgían desde el centro del lago y se expandían hacia afuera como anillos que jamás alcanzaban un borde definido. No se trataba de formas geométricas simples. Eran estructuras complejas que parecían vivas, como organismos que se contraían y se expandían, revelando capas que no lograba alcanzar con la mirada. Los colores cambiaban también, de tonos plateados a sombras profundas que casi se confundían con la oscuridad. Nada se repetía y cada fractal que emergía era único. La sensación interna comenzó a intensificarse de nuevo. Ya no era una pulsación suave, sino un flujo continuo que ascendía desde el abdomen hacia el pecho y de allí hacia los brazos y la cabeza. Sentía como cada fibra de su cuerpo respondía a aquella corriente, adaptándose, expandiéndose, abriéndose de manera gradual. No había dolor, pero sí una profundidad casi abrumadora que hacía que cada segundo se volviera más denso. Cerró los ojos por un instante, no para huir de la intensidad, sino para permitir que la vibración se asentara sin interferencias visuales. Y en ese breve cierre percibió una claridad que no provenía de ningún pensamiento concreto, sino de una sensación que se originaba en un punto que no era físico. Cuando abrió los ojos, la superficie del lago ya no era exactamente como antes. El patrón circular había adquirido una forma más definida y ahora se extendía hacia arriba, como si una estructura tridimensional comenzara a emerger desde la profundidad luminosa. No era sólido, pero tampoco era completamente líquido. Parecía compuesto de luz condensada, formando una espiral ascendente que giraba lentamente sobre sí misma. Cada giro liberaba pequeñas partículas que ascendían unos metros y luego se disolvían en el aire. Aquel movimiento se desarrollaba con una calma absoluta, como si la estructura existiera desde siempre y solo ahora se hubiera vuelto visible. El aire empezó a vibrar alrededor de él. No era un sonido audible, sino una vibración que resonaba en los huesos, en la piel, en la sangre. La sensación no provocaba inquietud, al contrario, creaba un estado de presencia tan intenso que parecía borrar cualquier pensamiento que intentara surgir. La estructura luminosa continuaba ascendiendo y la velocidad de rotación aumentaba apenas lo suficiente como para producir una sensación de expansión continua. Las sombras que antes se movían bajo el agua ahora parecían haberse reunido cerca del centro, como si estuvieran participando en la formación de aquella espiral luminosa. El cielo comenzó a adquirir un tono diferente. No era el azul ni el dorado habitual del día, sino un matiz intermedio que parecía provenir de un origen desconocido. Era como si el cielo reflejara la vibración que surgía del lago y la amplificara hacia el espacio. Los bordes del horizonte también comenzaron a difuminarse, perdiendo definición y convirtiéndose en una franja luminosa que rodeaba todo el paisaje. La frontera entre arriba y abajo se volvía cada vez más tenue, casi inexistente,
como si la realidad hubiera empezado a superponerse en capas que antes no podían percibirse. La espiral luminosa alcanzó una altura mayor y de repente comenzó a deshacerse desde la punta hacia abajo. No era una desaparición abrupta, sino una disolución suave en la que cada fragmento se convertía en una partícula minúscula que se dispersaba en el aire. Aquella dispersión creó una especie de niebla luminosa que rodeó todo el perímetro del lago, elevándose como si buscara formar un domo invisible. Él observaba sin moverse, consciente de que lo que estaba ocurriendo no tenía comparación con nada que hubiera experimentado antes. La vibración en su interior se sincronizó con la disolución de la espiral, creando una sensación de alineación total con cada partícula que se elevaba. La niebla luminosa continuó expandiéndose hasta cubrirlo por completo. La luz que la formaba no cegaba ni dañaba. Era suave, envolvente, y tenía una textura que no lograba ubicar en ninguna experiencia previa. Cuando la niebla lo alcanzó, sintió una apertura repentina en su percepción, como si un velo invisible hubiera sido retirado. El paisaje no cambió, pero los detalles adquirieron una nitidez que antes no estaba presente. Podía percibir vibraciones que antes no captaba, movimientos diminutos en el aire, fluctuaciones en la luz que escapaban a la vista ordinaria. Era como si hubiera dado un paso hacia una dimensión paralela que siempre había estado allí, pero que solo ahora se revelaba. El lago comenzó a perder parte de su brillo, pero no de manera uniforme. Sectores completos se apagaban mientras otros continuaban brillando intensamente, como si estuvieran creando un mapa o un sendero que debía ser seguido. No había direcciones explícitas, pero el patrón que se formaba tenía una coherencia que no podía ignorarse. La vibración en su interior respondió a aquel mapa de luz, sintonizando con cada punto que se encendía y se apagaba, como si su cuerpo reconociera un lenguaje que no había aprendido conscientemente. El viento regresó, esta vez desde una dirección distinta, con una fuerza suave pero firme que lo hizo dar un paso hacia adelante sin pensarlo. La superficie del lago vibró en respuesta, generando pequeñas ondas luminosas que se extendieron hacia la orilla y chocaron contra sus pies sin mojarlos. La niebla luminosa comenzó a elevarse lentamente, y a medida que lo hacía, el paisaje recuperaba parte de su quietud original, como si la manifestación hubiera concluido su fase principal. Sin embargo, la pulsación en su interior no disminuyó. Al contrario, se volvió más constante, más profunda, como si ahora formara parte de él de manera permanente. El cielo comenzó a aclararse de nuevo, volviendo a sus tonos naturales, aunque conservaba un matiz que no lograba definir. El horizonte recuperó su forma, pero conservó una leve ondulación que sugería que lo ocurrido no había sido una ilusión. Las sombras bajo el lago desaparecieron por completo, como si hubieran completado su propósito. La superficie volvió a ser un reflejo perfecto del cielo, pero la sensación que emanaba seguía siendo distinta, más densa, más consciente. Permaneció unos instantes observando en silencio. No había prisa en moverse ni en decidir nada. El mundo había cambiado, y él también, aunque el camino que seguiría a continuación aún no estaba claro. Miró hacia el horizonte, sintiendo cómo la vibración en su interior marcaba un pulso firme, un pulso que lo invitaba a seguir adelante, sin revelar aún lo que encontraría más adelante. El aire se volvió cálido, y en aquella quietud que ahora lo rodeaba, comprendió que lo que había presenciado era solo una parte de una transición más amplia,
una transición que seguiría desarrollándose mientras avanzaba hacia lo desconocido que lo esperaba más allá de aquel paisaje silencioso y cambiante. A medida que la energía se asienta después del movimiento silencioso que comenzó a rodearte, una claridad inesperada parece filtrarse entre los pensamientos que antes se confundían entre sí, revelando la sensación de que ciertos caminos que considerabas lejanos empiezan a tomar forma con matices que no habías contemplado. La presencia de esta corriente interior abre un espacio donde cada impresión se vuelve más nítida, como si una fuerza invisible reacomodara lo que parecía disperso, creando la posibilidad de que aquello que buscabas sin saberlo esté acercándose con pasos que no hacen ruido. En este tramo del proceso, los detalles que antes pasaban desapercibidos comienzan a adquirir una luz propia, ofreciendo una secuencia de señales que invitan a reconocer que nada está estático y que incluso lo que aparenta quietud lleva en sí un movimiento profundo. La sensación de expansión se combina con un pulso que marca un ritmo distinto, sugiriendo que ciertos vínculos, ideas o decisiones comienzan a desplazarse hacia un punto donde lo concreto se mezcla con una percepción más fina, dando lugar a un estado en el que la expectativa convive con una extraña familiaridad. Incluso cuando el entorno parezca no mostrar grandes variaciones, puede sentirse un cambio interno que se extiende como una vibración suave, recordando que lo que se mueve primero es lo invisible y después se manifiesta en lo material, con una secuencia que pocas veces se percibe desde el inicio. La atmósfera que rodea este momento parece expandirse con cada respiración, ampliando el espacio donde nuevas posibilidades pueden anclar y dejando entrever que lo que está por llegar aún no tiene forma definida, pero ya proyecta una sombra luminosa que anuncia su aproximación. Y mientras esta transición continúa desarrollándose, la sensación de apertura se mantiene presente, sugiriendo que la historia aún no termina aquí, que algo más se despliega más adelante y que cada paso que se acerca pertenece a un camino que sigue extendiéndose más allá de lo que ahora puedes ver.